Sean bienvenidos a nuestra quinta lección de identificación espiritual. Cuando estemos, bueno, ustedes saben que son 8 lecciones, esto quiere decir que la próxima semana estaríamos terminando y también eso quiere decir que la próxima semana voy a enviar el proyecto final, el cual vamos a tener 2 semanas pues para poder desarrollarlo y también recordemos que pues para nosotros es muy importante que ustedes puedan desarrollar el proyecto final porque sabemos si nos dimos a entender en la clase o si hay cosas por mejorar y en cuanto a la clase, a la doctrina no, porque la doctrina es muy clara, lo que nos enseña la Biblia, pero sí en la manera en que expresamos la doctrina y también para poder seguir creciendo. Y hoy, pues como sabemos, vamos a hablar de un tema de la identificación espiritual que es el bautismo. Es un tema muy importante que lo tengamos en claro, puesto que hay también algunas ideas que no están de acuerdo con lo que enseña la palabra de Dios. Por Buenos eso días, vamos hola, ¿cómo amaneces? José bien, gracias. Melquiades, bienvenido, Amén, Dios les bendiga. bienvenido, claro que sí. Por lo tanto, vamos a iniciar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, queremos dar gracias por bendecirnos en esta mañana, por tenernos reunidos alrededor de tu palabra. Pedimos, Señor, que perdones los pecados que hemos cometido con nuestros pensamientos, palabras y obras, pero mil gracias por darnos la única y verdadera paz que viene de Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo que sea nuestro y es nuestro guía y maestro, y ponemos también en tus manos que podamos seguir creciendo en la fe y fortalecidos en la gracia. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nosotros hasta aquí espero que tengamos claridad en varios aspectos. Entonces, lo primero, porque la primera clase hablamos de las diferencias o cómo es que surgieron las iglesias cristianas y dentro de ese surgimiento las diferencias. Y es ahí donde tenemos 3 ramas: católica romana, la protestante o reformadas y la iglesia luterana. Y esa es como la raíz. Cuando estamos estudiando bien la historia de la iglesia, pues es muy importante entender eso, porque nosotros tenemos muy buena información hasta Hechos de los Apóstoles, cómo fue creciendo la iglesia, allá checamos unos textos bíblicos, cómo a partir de Pentecostés fue creciendo la iglesia, pero ya con el transcurso de los años, cómo cambió la manera de interpretar la Biblia. Y hablamos acerca de una clave muy importante para interpretar la Biblia, y son tres principios. Solo escritura. Y aprendimos solo escritura es que vamos a interpretar el versículo bíblico dentro de su contexto o una palabra dentro de su contexto. Eso es muy importante. Nosotros no podemos desconectar versículos bíblicos de lo que está diciendo el mismo contexto o el contexto amplio de la escritura. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, afirmar que en el Antiguo Testamento no había salvación por gracia, que en el Nuevo Testamento sí hay salvación por gracia. Eso es falsa doctrina, porque en el Antiguo Testamento también está la salvación por gracia. Esa es la doctrina fundamental, la justificación por medio de la fe. Entonces, eso lo aprendimos cuando hablamos de solo escritura. También de solo escritura es donde extraemos la doctrina bíblica, lo que creemos. No podemos traer doctrina de lo que llamamos las tradiciones o de otros libros que hombres han escrito para poder implementar doctrina. Necesitamos tener cuidado con eso. Solo escritura, eso es lo que significa. Por medio, solo fe, pues sabemos que somos justificados por medio de la fe. Y eso es un don, un regalo de Dios, así como lo dice la Biblia. Cuando hablamos,
por medio de la fe, pues otra vez volvemos al papel del hombre dentro de la salvación. Nosotros no podemos hacer nada para salvarnos. Por eso, al transmitir lo que creemos, es donde nosotros necesitamos tener bastante claridad, porque el propósito de este curso es esto, mostrar cómo transmitimos lo que creemos, y es ahí donde no vamos a usar términos como yo acepté a Cristo, yo recibí a Cristo, porque ¿dónde está la fe? Mire cómo se cambia la manera de expresar la doctrina. Y así no habla la Biblia. Necesitamos siempre decir cómo habla la Biblia. Nosotros necesitamos hacer un pare en nuestras vidas y con este curso y saber qué hemos escuchado, pero qué hemos escuchado también de la Biblia, qué dice la palabra de Dios, porque lastimosamente muchas creencias hoy en día es el resultado de una repetición, de repetidera de muchas cosas, pero las personas no pueden tomar la Biblia y decir, pero mira, esta es lo que necesitamos creer, lo que dice la Escritura. Y solo gracia, pues ya sabemos otra vez que la salvación es un regalo de Dios, que nosotros no podemos por las obras salvarnos, que ese es otro problema que vemos hoy en día con interpretaciones. Cuando dicen, usted tiene que hacer esto para ser salvo, usted debe hacer esto para ser salvo, pues ahí es donde la gracia de Dios no funciona. Mucha gente dice, somos salvos por gracia, pero hay que hacer esto, pero hay que dejar de hacer aquello. Y ahí es donde tenemos problemas espirituales. Después estudiamos un poco más lo que significa la doctrina de la justificación, que es la doctrina central de la Escritura. Y también hemos hablado de la santificación, o sea, de cómo vivimos, de la obra del Espíritu Santo. Y esto es muy importante nosotros tenerlo claro para seguir avanzando y crecer en esto, porque una de las obras que grande que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros ha sido la conversión, que lo hablamos la clase pasada. Y esa conversión, pues otra vez, ¿quién produjo la conversión en nosotros? Dios. Y cuando estamos hablando del tema que vamos a estudiar hoy, como el bautismo, pues una de las cosas, y otra vez, este término no está en la escritura, pero cuando usamos esta palabra, que es un medio de gracia, pues esto debe tener para nosotros mucha seguridad. ¿Por qué? Porque Dios usa estas formas o estos medios para dar el perdón. Y hoy en día nosotros necesitamos ver claramente esto porque desafortunadamente pasa igual. Mucha gente cree que tienen la fe por experiencias personales o por testimonios o porque alguien oró por ellos. La oración no es un medio de gracia, la oración es un acto de adoración a Dios. Entonces nosotros necesitamos, dentro de la forma de explicar la doctrina, que es un medio de gracia. Y el medio de gracia son las formas en las cuales Dios nos da a nosotros el perdón. Ya estudiamos uno, que está en Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios hay una doctrina muy importante por la cual nosotros hemos recibido el perdón de los pecados y se llama el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es todo lo que Cristo hizo por nosotros, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección, por medio del cual nosotros hemos sido perdonados. Hay otro medio de gracia que vamos a hablar hoy, que se llama el bautismo, y vamos a analizar con las preguntas como de costumbre, porque es un medio de gracia. Luego vamos a identificar las enseñanzas de otras iglesias, pero ustedes ya saben que estamos centrados en católico romano, en reformada o protestante y los luteranos. Cuando estamos haciendo esto de identificar las enseñanzas de otras iglesias, pues no queremos dar a entender
que somos los únicos que tenemos la verdad, no. Sencillamente queremos mostrar por qué creemos de esa manera como la Biblia lo enseña. También es muy importante que nosotros sepamos que nuestra salvación para Dios es muy importante y por ende también es qué alimento hay en nuestra alma, con qué nos alimentamos espiritualmente. Eso es muy importante. Y un tema que siempre ha traído mucha controversia en el mundo cristiano, el bautismo de los infantes. ¿Por qué bautizamos infantes? ¿Por qué bautizar bebés? Que eso, aquí en Colombia usamos la expresión levantar polvo. Cuando estamos hablando de esto, a veces hay muchas controversias. ¿Pero por qué hay controversias? Porque no hay un fundamento el cual, como nosotros lo hemos implementado en esta clase. Pues el punto es cómo somos perdonados, cómo somos justificados. Es ahí donde nosotros necesitamos poder contestar estas preguntas. Entonces, continuando con nuestro orden de ideas, hablando del bautismo, aquí tengo una pregunta para ustedes. ¿Qué es el bautismo y qué recibimos de Dios a través de este medio de gracia? ¿Quién desea participar? Ángel, Sí, pastor. Cuando vemos del Nuevo Testamento, vemos que Jesús manda a su iglesia a predicar el Evangelio a toda lengua, tribu, nación y toda criatura viviente, y que bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ya que el bautismo es una parte tan integral del cristianismo organizado. Como consecuencia del bautismo, estimo yo que el Señor separa a los hombres de su cuerpo celestial y a los hombres que siguen en la mundanidad. Entonces, es un requisito indispensable. Aquí viene una pregunta. ¿Es un rito o un sacramento, pastor? Muchas gracias. bien Ángel, enseguida contestamos la pregunta. Jason, Bueno, profe, el bautismo es un acto, podemos llamarlo ritual o sacramento, hecho por Jesucristo. ¿Y qué recibimos? Recibimos por medio del bautismo el Espíritu Santo. Gracias, profe. gracias. Jonathan, Buen día. Bueno, conforme lo que dice Hechos 2, por medio del bautismo recibimos el perdón de nuestros pecados, el regalo, el don del Espíritu Santo. Y el bautismo es un medio de salvación, un medio de gracia. ¿Puede ser o no? ¿Cómo lo entiendo? muy bien. Gracias por las respuestas. Entonces, primero, pues definir la palabra bautizar es muy importante. Bautizar significa lavar. Y cuando la Biblia usa la palabra griega bautizar, pues se usa de muchas maneras, como rociar o meterse dentro o usar pues el agua. Eso es lo que significa bautismo, lavar. Y sabemos que es lavar con agua. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y es muy interesante que cuando estamos explicando la doctrina, para poder explicarla, hay términos que podemos mostrar esas verdades, como la palabra Trinidad. Muchos dicen, es que la palabra Trinidad no está en la Escritura. Es cierto, no está. La palabra sacramento no está en la Escritura. Es verdad. Solamente en una traducción de la Vulgata, pues tradujeron sacramentum a la palabra mysterium, pero eso es algo de traducción y a veces hay traducciones que vienen pues con ciertas intenciones, porque recuerden que la Vulgata, pues en la época que fue
traducida, la Iglesia de Roma tenía el control de todo y pudieron hacer esa traducción al latín y por eso esa palabra sacramentum. Pero cuando estamos hablando de qué es un sacramento, que es un término creado, ¿cierto? Para pedagogía, es cuando se toma un elemento y se une a la palabra de Dios. Entonces, en este punto, el bautismo es agua y se une a la palabra de Dios. En este caso, como lo sabemos en Mateo 28, entonces bauticen, es decir, usen agua, ¿cierto? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, esa agua está unido a la palabra de Dios cuando se menciona el nombre del Dios Trino. Entonces ahí va para Ángel, pues la manera de explicar qué es el bautismo, podemos mencionar la palabra sacramento, porque es un término que tiene tres propósitos, como lo vamos a ver acá. El primero es que está el elemento unido a la palabra, en este caso el agua. Segundo, da perdón de pecados. Y tercero, que es lo más importante, que haya sido instituido por Cristo, porque Cristo fue quien instituyó el matrimonio, perdón, el bautismo. Y cuando estamos hablando de que Cristo instituyó el bautismo, vamos a ver para qué, el por qué. Y aquí es donde vemos el medio de gracia. Y realmente nosotros necesitamos estar conectados con la Escritura. ¿Qué nos dice Mateo 28, 19 y 20? Vamos a buscar Mateo 28, 19, 20. ¿Quién desea leerlo? Mateo 18, ¿qué, profe? 28, Mateo 28, versos 19 y 20. Jonathan, Tengo. sí, Jonathan, lo escuchamos. Tanto y así, Pues, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. muy bien, entonces aquí vemos la institución por Cristo. Vayan, ¿cierto? Vayan a todas las naciones. ¿Y qué van a hacer? Pues mire lo que dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos cómo fue instituido por Jesús. ¿Y para qué? Pues para que crean en Jesús. Y si nosotros somos coherentes con lo que hemos aprendido, pues qué bendición trae el bautismo. Trae la fe en Jesús. Entonces, podemos ver de que en el bautismo Dios, ¿qué nos otorga? Como lo vemos aquí en la diapositiva, pues nos otorga perdón de pecados, nos da el don del Espíritu Santo. Vamos a checar un texto bíblico que es muy claro en cuanto a esto y también nos habla de la promesa de la salvación por los méritos de Cristo. Y esto es muy claro como habla la Biblia. Vamos a ir a Romanos 6:3, que nos dice. Romanos 6:3. Romanos 6:3. ¿O no Sí, sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? entonces hemos sido bautizados ¿en qué? En su muerte. Y mire que Pablo usa mucho las preguntas retóricas. Es muy interesante conocer esto. Hay una pregunta retórica. ¿Hemos sido bautizados en su muerte? Sí. Ahí es donde podemos ver para qué fue la muerte de Cristo, para perdón de pecados, para salvación por los méritos de Cristo. Entonces vemos cómo Pablo ratifica eso. ¿Por qué bautizar? ¿Qué es el bautismo? Para dar la fe en Cristo Jesús. Y Gálatas 3:27, ¿qué nos dice?
Pastor, Dale. solamente Sí, como observación, cuando hablamos, dice, el bautismo, Dios nos otorga el perdón de pecados. sí. ¿No tendría esto contradicción con Primera de Pedro 3:21? Me voy a permitir leerle. El bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Cómo observar esto, pastor? ¿No habría contradicción? Sí, gracias por traer el texto bíblico. Pues cuando dice de la inmundicia de la carne, muestra una realidad para usted y para mí, de que mientras estemos en este mundo vamos a seguir siendo pecadores. Pero cuando habla de una conciencia nueva, pues ¿qué nos da una conciencia nueva? La fe en Cristo Jesús. Eso es lo que da el bautismo, es el lavamiento. Porque de verdad mucha gente podrá creer que se bautizó y ya no van a volver a pecar. Y eso es una mentira, ¿sí? Por eso menciona Pedro ahí. Entonces no es una contradicción porque otra vez nos muestra de que somos perdonados solamente por los méritos de Cristo. ¿Bien? Y es un pasaje que vamos a leer más adelante. Gracias, Ángel. Sí. Vamos a leer Gálatas 3:27. Pastor, Gálatas 3:27, en el nombre del Padre, Dale. del Hijo y del Espíritu Santo, dice así: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Muy bien. Buenos días, Bien. Néstor. Bienvenido. Buenos días, mi pastor, ¿cómo están? Hermanos, Muy buenos bien. días. Bien, bienvenido. Entonces, hemos sido que revestidos. ¿Y qué significa revestidos? Como tener un nuevo ropaje en Cristo. ¿Y cuál es ese ropaje en Cristo? Pues el perdón que Él nos ha dado. Entonces, cuando nosotros estábamos estudiando la palabra bautismo, que sabemos que es en el Nuevo Testamento donde Jesús empezó a hablar de esta palabra, pues encontramos muchas bendiciones. Perdón de pecados. Vamos a leer un texto de cómo el Espíritu Santo llega a la vida del que es bautizado y la salvación por los méritos de Cristo. Por eso es muy importante que volvamos a recordar lo que aprendimos hablando de la conversión, cómo llegamos a este mundo o cómo éramos nosotros antes de estar en la fe, muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando usted quiera pensar en el pecado, sencillamente toque su carne pecaminosa y nos damos cuenta cómo hemos pecado con nuestros pensamientos, palabras y obras. Por esto, pues podemos encontrar estas verdades que la palabra de Dios nos dice. Y vamos a leer Hechos 2 38 y 39 que nos va a explicar bien. Y el apóstol Pedro predicó esto el día de Pentecostés, que recibimos de Dios a través de este medio de gracia. Y falta contestar una pregunta, Ángel, en cuanto a si es un rito. Pues un rito significa ceremonia, ¿cierto? Y muchas veces, pues, no está mal usar la palabra rito para la ceremonia del bautismo, pero en verdad, ¿qué es el bautismo? Es un sacramento. Y recuerden que la palabra sacramento tiene tres cosas importantes. Instituido por Cristo, pues da perdón de pecados y está un elemento unido a la palabra de Dios, que eso es importante. Hay un curso que es sacramentos y oración. No sé si alguno de ustedes lo han hecho, pero ahí van a poder profundizar un poco más acerca de esto. Entonces vamos a leer Hechos 2, 38, 39. ¿Quién desea leerlo? Aquí lo tengo en la pantalla. Recuerden que nosotros usamos la versión contemporánea, pero si tiene otra versión no tengo problema en escucharla. Hechos Aquí, 2:38-39 dice: Pedro dale. les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Muy bien, entonces, ¿qué nos explica aquí Pedro? Y es un texto, pues que son palabras muy sencillas que la palabra usa. Entonces, cuando habla del arrepentimiento,
miren que aquí hay una coma, y eso es importante, los signos gramaticales cuando estamos leyendo la Biblia. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos, y todos sabemos que la función de la coma a veces es separar dos cosas. Entonces, ¿qué produce el arrepentimiento? La predicación de la ley. Entonces, ¿arrepentidos de qué? Del pecado, porque la ley muestra el pecado. Ya hemos hablado de esto. La doctrina de la ley, la doctrina del evangelio, la doctrina de la ley muestra el pecado, muestra que merecemos la muerte eterna. Entonces, arrepentidos y luego, ¿qué nos dice? Aquí vemos la doctrina del evangelio y bautícese. Y ya nosotros sabemos que esa palabra bautizar significa lavar, entonces lavar con agua, ¿cierto? Entonces, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Este es uno de los versículos más maltratados que podemos encontrar en la historia del cristianismo, porque hacen la diferencia de que hay dos bautismos. Pero cuando estudiamos Efesios 4, ¿qué nos dice? Efesios 4. ¿Ustedes saben qué dice Efesios 4? Los primeros versículos. Dice una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Entonces, ¿cuántos bautismos hay? Hay uno, no podemos hablar de varios bautismos. Entonces, ¿cuál es ese bautismo en el nombre de Jesucristo? Pues si somos coherentes con interpretar la Biblia, pues ese bautismo es el que leímos en Mateo 28. Vayan y bauticen a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que está diciendo Pedro acá. Pedro no está implementando un nuevo bautismo. Él está hablando del mismo bautismo que instituyó Jesús. Ahora, esta preposición para es muy clave en esto. ¿Para qué? Y si usted y yo sabemos el significado de esa preposición para, o sea, ¿cuál es el propósito? Perdón de pecados, como ya lo acabamos de ver, recibiréis el don del Espíritu Santo, o sea, que por medio del bautismo el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Eso es precioso, eso es hermoso. Ver la manera en que Dios nos trata a nosotros y sobre todo con agua unido a la palabra de Dios. Y tenemos el texto que nos trajo nuestro amigo Ángel, que también muestra esta verdad, ¿cierto? Que nos dice el texto bíblico, Primera de Pedro 3:21. ¿Quién desea leerlo de nuevo? El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Gracias, Jason. Entonces, ¿qué hace el bautismo? Y si nosotros vemos el contexto, pues está comparando con las aguas del diluvio, lo que hizo Dios con las aguas del diluvio, ¿cierto? Cómo limpió la humanidad. Ahora muestra el poder del bautismo. Y es importante esto, porque muchas veces uno puede tender a usar algunos versículos bíblicos para respaldar una enseñanza y a veces esos versículos están fuera de su contexto. Pero si nosotros estamos hablando de cómo llega el perdón de los pecados, porque esa es la clave de nosotros, cómo llegamos a la fe, que esa es la clave que nosotros necesitamos tener con todo esto, pues, ¿qué estamos aprendiendo? Que el bautismo tiene esa característica. Y aquí, pues, Pedro también lo dice. ¿Qué hace el bautismo? A esto ahora nos salva. Y eso tiene mucha coherencia con lo que hemos estudiado en estos días. Si volvemos a hacer la pregunta, ¿cómo somos perdonados? Y la respuesta es bíblica y solo afirmamos que somos perdonados por la gracia de Dios, es decir, sin nuestras obras, pues el bautismo, por eso es un medio de gracia. ¿Y por qué es un medio de gracia? Porque es la manera en la cual Dios nos ha dado salvación, perdón. Entonces, cuando dejamos que la Biblia nos hable en cuanto al bautismo, es muy importante que nosotros podamos ver que tenemos esta bendición que viene de parte de Dios.
Y por eso, ya saben que si tienen en algún momento alguna pregunta o algo así, pueden levantar la mano para poder escuchar o en algo que yo no esté haciendo claro. Y por eso es esta pregunta que eso llena a muchas personas de dudas. ¿Cómo puede salvarnos el bautismo? Y es aquí donde nosotros hemos visto, pues si somos justificados solo por la fe, hemos aprendido con estos pasajes bíblicos que hemos leído hasta el momento de que eso es lo que hace el bautismo, nos ha revestido de Cristo y al revestirnos de Cristo, pues ¿cuál es el sinónimo? Que nos justificó, que hemos sido en su nombre, bautizados en su nombre. ¿Eso qué quiere decir? Que nos justificó. Entonces, ojo con esto. Cuando estamos hablando qué hace el bautismo, pues eso es una cosa que hay que tener clara. El bautismo nos salva y el bautismo, ojo, nos da fe. ¿Y por qué es importante tener esto? Porque vamos a hablar un poco más adelante. Muchos hablan del bautismo como un paso de obediencia por tener fe. O sea, porque yo tengo fe, entonces me voy a bautizar. Eso es un concepto equivocado, una explicación equivocada de lo que es el bautismo. Por eso lo que estábamos hablando ahorita de Hechos 2:38 con la preposición para. O sea, ¿para qué es el bautismo? ¿Para que tengamos obediencia de fe y luego bautizarnos? No, pues fue muy claro lo que dice el pasaje. Para que nosotros seamos perdonados, es lo que dice el texto, y también para qué, para que recibamos el Espíritu Santo. Y en el bautismo ya sabemos que Dios crea fe en nuestros corazones. Toda la gloria es a Dios. Zuli, buenos días, bienvenida. Buenos días, pastor. Buenos días, compañeros. Yo quería hacer una pregunta con respecto al bautismo. Em, Se ha mencionado en muchas oportunidades de que, por ejemplo, cuando un creyente es converso a la fe, eh, los líderes o el pastor de alguna denominación siempre les dice, usted tiene que tomar la doctrina para hacerse bautizado. Y uno le pregunta y le dice, ¿cuánto tiempo? Unos dicen 2 años, unos dicen 2 años y medio, un año, otros dicen 6 meses, que tienen que tomar un curso especial para el bautismo. ¿Es adecuado? ¿Eso dice la Biblia? Esa Sí, sería mi pregunta. qué buena pregunta. Y lo primero es que uno necesita preguntar a esa persona si ha sido bautizado, porque es donde nosotros necesitamos quitar de nuestra mente, porque a veces creemos que algo es válido porque lo hace una persona. Por ejemplo, nosotros podemos decir, esta clase es válida porque la está enseñando el pastor Henry. Eso es un pensamiento equivocado. Si esta clase la está enseñando cualquier cristiano y está conectado con la palabra de Dios, eso es válido, porque es la palabra de Dios la que está actuando. Entonces, ¿qué quiero mostrar con esto? Que cuando estamos conectados de la palabra de Dios, no importa quién la diga. Ustedes saben, y lo digo no de manera burlesca o de faltar respeto a alguien, pero ustedes saben que Dios puso a un asno a hablar. Dios lo hizo. O sea, lo que nosotros necesitamos tener claro es que cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no es de quién la esté enseñando, ¿sí? Lo que sí necesitamos tener cuidado es qué enseña, que eso es diferente. ¿Qué enseña? Eso es diferente. Entonces, cuando estamos hablando del bautismo, que el bautismo es uno, que el bautismo es la palabra unida a un elemento, en este caso el agua unido al nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Si una persona fue bautizada siendo niño, no necesita volverse a bautizar, porque el bautismo, ¿cuántos bautismos son? Uno. Y no podemos diferenciar. Y ese es el problema que trae Hechos capítulo 2 para muchos. Bautices en el nombre de Jesús, como si hubiera un nuevo bautismo. No, la Biblia es muy clara en eso. ¿Cuál es el bautismo que habló Pedro? El de Jesús.
Entonces, si una persona adulta que nunca haya sido bautizada, como por ejemplo que haya sido testigo de Jehová toda la vida, que ellos no bautizan o al menos no usan el nombre del Dios Trino para hacerlo, o muchos que nacieron en el pentecostalismo unitario igualmente tienen el mismo problema, pues uno da una instrucción a esta persona. Pero recuerden que la instrucción no es de tiempo. La instrucción grande que necesitamos hacer, Zuli, es que la persona pueda confesar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Se acuerda de el etíope que venía leyendo la escritura? ¿Cuántos años se demoró Felipe explicándole al etíope que para que fuera salvo? Eso es lo que hay que hacer. Sí hay que instruir, pero no estamos hablando de un tiempo. Estamos hablando que si la persona adulta, pues, nunca ha sido bautizada y la persona adulta sabe que por medio del bautismo tiene perdón de pecados, tiene fe en Cristo Jesús, pues bien, lo bautizamos. ¿Y usted en cuánto le enseñaría eso a una persona? ¿Una hora, 2 horas? No sé, depende. Pero tanto tiempo la Biblia no lo manda. Lo que la Biblia manda es que enseñemos y prediquemos. Bien, entonces eso es algo muy importante que necesitamos tener, porque realmente es bueno que ya una persona adulta, pues hay manera de conversar más, de entender más lo que la Biblia nos dice, el por qué se van a hacer las cosas. Pero si usted y yo hemos sido bautizados desde niños, no necesitamos otro bautismo. Que no alimentamos la fe es otra cosa, que aprendimos otras cosas diferentes, es otra cosa muy diferente. Pero que el Espíritu Santo trabajó el día en que pusieron el agua en nosotros y nos dijeron en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo trabajó allá. No somos quien para frenar el poder del Espíritu Santo. ¿Bien hasta ahí? Bien, gracias. Muy bien, gracias por la pregunta. Y es muy importante todas estas preguntas porque para eso estamos aquí. Hay un curso que llamamos los sacramentos y la oración, y está dentro de las enseñanzas de Jesús. Tal vez alguno de ustedes ya lo hizo o va a llegar el momento de hacerlo y van a aprender más, a centrarnos en los dos sacramentos que únicamente encontramos en la Biblia, que es la Santa Cena y el bautismo. Y bueno, la oración hablando de que no es un medio de gracia, sino que es un acto de adoración a Dios. Bueno, vamos a leer una cantidad de textos bíblicos mostrando esto, cómo el bautismo nos salva. ¿Quién desea leer Tito 3:5? Aquí lo tenemos. ¿Quién desea leerlo? Tito 3:5. Dios nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, otra vez volvemos. Mm, ¿Cómo nos salvó? No por obras de justicia, o sea, no por obras, sino por su misericordia. ¿Y dónde vemos esa misericordia? Cuando usa la palabra el lavamiento de la regeneración, está hablando del bautismo. ¿Por qué? La palabra lavamiento, lavar, significa bautismo. Por eso es importante lo que recalcamos al principio de la clase. ¿Qué significa bautizar? Lavar con agua. Entonces, por el lavamiento y la renovación del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo pues llega a nuestras vidas. Juan 3, 5 y 6, ¿quién desea leerlo? Juan 3, 5 y 6. Muy bien, hermanos, perdonen, se fue el internet por unos minutos, estaba viendo qué pasaba, pero aquí estamos. Volvemos a nuestra presentación. Estamos leyendo unos textos bíblicos que nos están enseñando por qué el bautismo nos salva. Entonces, ya leímos Tito 3.
5. Ahora vamos a leer Juan 3, 5 y 6. ¿Quién desea leerlo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. Muy bien, entonces aquí hablando con Nicodemo, esa famosa historia de Nicodemo. Y Jesús le habla de nacer de nuevo. ¿Y cómo nace de nuevo? El que no naciere de agua, ¿cierto? Entonces Jesús, ¿qué está hablando ahí? ¿Cuál es el nacimiento del agua? Del bautismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué necesitaba Nicodemo como muchos que no pueden creer en Jesús? Lo más importante del nacimiento de Nicodemo es cuando Jesús le dice a él, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, será levantado el Hijo del Hombre. Y luego muestra el texto de Juan 3:16. ¿Cuál es el propósito de que sea levantado el Hijo del Hombre? Viendo el amor de Dios. Entonces, por eso hay que interpretar unas palabras o un versículo dentro de todo el contexto. Entonces, necesitaba Nicodemo nacer de agua. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo obre. ¿Y qué iba a obrar en Nicodemo? La fe, la confianza de lo que Cristo hizo en la cruz. Gálatas 3:27, ya lo leímos, pero vámonos a leer. ¿Quién desea hacer la lectura? Todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces, de Cristo estamos revestidos. ¿Y qué significa eso? Tener la fe en Él. Efesios 5:25 y 26, haciendo la analogía del matrimonio. Pablo, ¿quién desea leerlo? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Y ya sabemos que cuando habla la iglesia no está hablando de una denominación, está hablando de nosotros los creyentes. Entonces, ¿cómo usted y yo sabemos de que Cristo nos amó, se entregó por nosotros y nos santificó? Pues aquí está la respuesta. ¿Qué hizo Él? Nos purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí vemos esa definición de sacramento, el agua unida a la palabra. ¿La cual palabra? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nosotros al tener eh, esta, esta referencia bíblica, pues sabemos cómo hemos llegado a la fe. Hechos 22:19, ¿qué nos dice? 16, perdón, Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Muy bien, entonces vemos esta referencia bonita también de qué hace el bautismo, lava pecados y se puede invocar el nombre de Dios como creyentes. Entonces, todos estos versículos bíblicos tienen referencia de salvación, de perdón de pecados. Un texto muy conocido, Marcos 16:16, que nos dice, El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. muy bien, entonces aquí vemos esa bendición. Ese ha sido otro versículo que ha sido muy mal interpretado, porque muchos dicen que primero hay que creer y luego bautizarse. Esa es la explicación que dan a este versículo, pero no tienen en cuenta el versículo anterior, lo que dice, cómo hacer discípulos, cómo ir a ser discípulos. Entonces, lo que está diciendo Marcos es las mismas palabras de Mateo 28. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos interpretar este versículo sin tener en cuenta Mateo 28, porque no está hablando de cosas diferentes. Si nosotros damos una interpretación diferente a este versículo, queriendo hablar del bautismo y de Mateo 28, una interpretación diferente, no estamos siendo fieles a lo que dice la palabra de Dios.
Entonces, ¿qué trae el bautismo? Trae salvación, ¿cierto? Colosenses 2, 12 y 13, ¿qué nos dice? Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonaos todos los pecados. Muy bien, entonces perdonándonos todos los pecados. Entonces, ¿qué trajo el bautismo? Entonces, fuimos nosotros no solamente sepultados en la obra de Cristo, sino también resucitados. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confesar que Jesús fue levantado de los muertos? ¿Cómo nosotros podemos confesar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que ahora en Cristo tenemos el perdón de los pecados? Es por el bautismo, es por el bautismo. Entonces, podamos ver cómo el bautismo es un medio de gracia y esa es la invitación que nos está enseñando esta clase en este día, cómo nos muestra esta verdad de que el bautismo trae perdón de pecado, nos da la fe en Cristo Jesús y es la manera en la cual Dios nos ha dado el perdón y la salvación. Entonces, ya sabemos que cuando hablamos de medios de gracia son dos. Uno, evangelio, otro, el bautismo, y estos medios de gracia son importantes. ¿Por qué? Porque dan fe y dan perdón de los pecados. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Ya vimos el primer objetivo, explicar bíblicamente que el bautismo es un medio de gracia, un acto sagrado instituido por Cristo. Ahora vamos a hablar cómo otras denominaciones ven el bautismo y eso es muy importante. Por eso siempre hay que poner una base bíblica. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Ahora vamos a ver qué creen otros. Y otra vez, esto no es para mostrar de que somos mejores que otros, no. Esto es para ver la necesidad de dejar que la Biblia se interprete a sí misma. Esto lo hacemos por amor a otros, porque sabemos que en cuanto a lo espiritual, si alguien tiene un error, eso le puede costar la salvación, puede ir al infierno. Pero en amor a Dios, en amor a esa persona, pues hay que hablar acerca de lo que dice la verdad de la palabra de Dios. Entonces, podemos ver lo que otros dicen acerca de lo que es el bautismo. Y la Iglesia de Roma, pues dice, sí, el bautismo obra la fe, eso es lo que hemos estado estudiando, eso está bien porque lo dice la Biblia. Dice, el bautismo da perdón solamente por el pecado original y los cometidos antes del bautismo. Esto está equivocado, porque no solamente el bautismo da perdón por el pecado original, sino por todos los pecados porque nosotros no solamente pecamos antes del bautismo, después del bautismo también vamos a pecar. Pero, ¿qué ha hecho el bautismo? Nos da el perdón de los pecados en Cristo Jesús. El bautismo nos da la fe en Cristo Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada vez que nosotros pecamos, sabemos y tenemos la confianza que somos perdonados por lo que Cristo hizo. Entonces, vemos aquí que por eso hay que entender bien lo que nos dice la escritura en cuanto a esto. No porque lo diga una iglesia, no porque lo diga una persona, sino qué es lo que dice la Biblia. Encontramos las iglesias protestantes o reformadas, nos dicen, el bautismo es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado, resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Ahora,
Miremos aquí cómo expresan la fe. Por eso este curso de identificación espiritual los está invitando a ustedes a que podamos cambiar nuestra manera de expresar la fe, nuestra manera de hablar. Dice, es un acto de obediencia que simboliza, miren dos palabras, obediencia y simboliza. No, no podemos reducir hasta allá el bautismo. El bautismo es un medio de gracia por el cual se nos ha dado el perdón de los pecados, se nos ha dado el Espíritu Santo, se nos ha dado la fe en Cristo Jesús. No podemos minimizarlo. Nos dice, el bautismo es algo, es más algo que hacemos por Dios, simplemente simboliza bendiciones espirituales. Usted y yo no podemos hacer nada por Dios. Antes Dios ha hecho todo por nosotros. Dios nos ha justificado, Dios nos ha dado el perdón de los pecados. Y eso es lo que en verdad nosotros necesitamos tener en cuenta. Sencillamente escucha lo que otros dicen del bautismo y así nosotros podemos, con la Biblia abierta, decir si estamos equivocados o no. Y otra vez, no porque sea X denominación, sea Y denominación, es porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué creemos nosotros? Creemos que también por medio del bautismo el Espíritu Santo aplica el Evangelio al hombre pecaminoso, regenerándolo, como dice Tito 3:5, y limpiándolo de toda iniquidad, como lo dice Hechos 2:38. El Señor señala la bendición del bautismo cuando promete, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Eso es lo que creemos. Entonces, es un medio. Entonces, creemos que también por medio, entonces ya sabemos que la palabra, esta palabra por medio, estamos hablando de esta verdad, que es un medio de gracia que nos trae bendiciones espirituales. Entonces, una conclusión. La Iglesia de Roma dice que obra fe y da perdón por el pecado original y los cometidos antes del bautismo. Ya sabemos la respuesta. ¿Qué creemos nosotros? Y es lo que queremos que ustedes vean, lo que dice la Biblia. Obra fe, da perdón, nueva vida y salvación. Y las iglesias protestantes o reformadas dicen que nada. Es un acto de obediencia que simboliza lo que recibimos al creer en Cristo Jesús. Pero ya sabemos que es al contrario, es un beneficio para nosotros. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, con este orden de ideas, ¿para quién es el bautismo? Y ya leímos en Mateo 28, 19 y 20. Entonces, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dado. Entonces, ¿para quién es el bautismo que dice Jesús? A todas las naciones. Y si decimos que el bautismo es para todas las naciones, pues vamos a excluir a algunos. No podemos excluirlo. No podemos tener exclusión aquí, porque es lo que mandó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Además, ¿qué hace pues el bautismo? Pues cuando dice que le enseñes que guarden todas las cosas que os he mandado, pues realmente está mostrando que al hacer discípulos de esta manera, pues están haciendo creyentes en Jesús. O sea, el bautismo nos hace creyentes en Jesús. Vemos la obra del Espíritu Santo y cómo se usa para la fe en Cristo Jesús. Y de nuevo el texto que leímos. Entonces, ¿para quién es el bautismo? Para perdón de los pecados. ¿Quiénes son pecadores? Todos nosotros somos pecadores. ¿Y recibiréis el don del Espíritu Santo? Pues el Espíritu Santo trabaja en todos nosotros. Por eso es importante que nosotros podamos ver que la Biblia habla de esto. Cuando dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Y en la Biblia hay ejemplos de familias que fueron bautizados, como la familia de Lidia, como el carcelero de Filipos y también un hombre en Corinto llamado Estefanas. Más adelante vamos a hablar un poco de ellos, pero vemos cómo realmente esto es una gran evidencia.
¿Y por qué hablamos de esto? Porque lamentablemente muchos dicen de que en la Biblia no hay una evidencia de que haya un niño bautizado. Y me perdonan, pero ese es el pensamiento más egoísta que uno puede conocer de un ser humano. ¿Y por qué egoísta? Porque si el bautismo es para beneficio de la persona, es para un bien de la persona, un bien de un hijo, un bien de un ser humano, pues ¿por qué ponemos tanto tropiezo? ¿Y saben por qué? Porque el diablo no quiere que la persona pueda confesar que Jesús es su Señor y Salvador, porque el diablo quiere que las personas a medida que vayan creciendo sigan luchando por ganar la salvación. Y eso hay que tener mucho cuidado porque realmente hay que ser humildes y bueno, Dios manda esto, Dios quiere esto, es lo que vamos a hacer. Y es ahí donde está el error, como el bautismo, como lo hablan las iglesias protestantes y reformadas, de que es un paso de obediencia, ¿cierto? Eso es un gran error que escuchamos mucho hoy en día. Entonces, como es un paso de obediencia, subsiguiente llega la fe en Cristo. Entonces, es la proclamación de esta fe en Jesucristo, una declaración de sumisión a Él en base a lo anterior. El bautismo infantil no es una práctica bíblica. Un infante no puede poner su fe en Cristo, un infante no puede hacer una decisión consciente de pertenecer a Cristo. Es un acto de nuestra obediencia y sumisión a Cristo. Entonces, sí, es cierto lo que ellos dicen en cierta medida que un niño no puede razonar, pero la fe no es algo de razonar. Dios es poderoso. Las clases pasadas les he mencionado el texto de Isaías 10. Así como cae la lluvia y hace crecer las plantas, así es la palabra de Dios, no vuelve al vacío. O sea, es el poder de la palabra de Dios. Pablo lo dijo, no me arrepiento del poder del evangelio. Entonces, si un niño, no, el bautismo no puede crearle fe, pues la Biblia es mentirosa, Dios es mentiroso. Y hay que hablar así de claro con eso. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos aprendiendo? El poder del bautismo que crea fe y lava los pecados. Y esto es muy claro lo que necesitamos tener. Y nuestra creencia es que creemos que la bendición del bautismo es para todos, incluyendo a los infantes que son pecadores y por lo tanto necesitan la regeneración efectuada por medio del bautismo. Los bebés nacen pecadores como sus padres necesitaron del lavado y el renacimiento del agua y del espíritu. Recuerden lo que nos dice el Salmo 51:5. En maldad he sido concebido y en pecado, pues me concibió mi madre, que también es la manera de explicar esto. Entonces, ¿dónde vemos el problema para muchos? Cuando Jesús dice, vayan y bauticen a todas las naciones. Ese todas hacen exclusión. Ah, los niños no pueden tener fe. Los niños tienen que hacer un acto de obediencia. Y es donde empiezan a usar textos bíblicos fuera del contexto. Entonces, la iglesia de Roma dice a quién debemos bautizar. Pues a todos, no importando su edad, eso lo enseña la Biblia. La iglesia luterana, a todos, no importando su edad, eso lo enseña la Biblia. Los protestantes dicen solo a creyentes en Jesús que han llegado a cierta edad. Esto, como les dije, y lo digo con mucho amor y mucho respeto, es un acto más egoísta que uno puede tener como persona, como creyente. Eso es limitar el poder de Dios. Esto es no querer que una persona crea en lo que Cristo hizo por nosotros. Si hay esos beneficios en el bautismo, estamos aprendiendo por qué no bautizamos o por qué no bautizamos bebés. Eso es algo que cada uno de nosotros necesitamos reconocer. Entonces, hasta acá hemos estudiado ya bíblicamente lo que el bautismo es un medio de gracia, vimos textos bíblicos, ya hablamos acerca de las congregaciones, las iglesias que hablan acerca del bautismo. Ahora vamos a hablar esas evidencias bíblicas para que hablan acerca del bautismo de los bebés. Pero antes de hablar de esto, ¿tienen alguna otra pregunta, algún comentario en cuanto a lo que hemos visto?
Vamos a ver quién escribió. Sí, Zuli tiene buenos puntos. Claro, Zuli, tiene la palabra. Em, Primeramente, mis respetos a todas las denominaciones. Eh, Bien es cierto, podríamos decir que em, la mayoría de nosotros, ahora que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, eh, hemos sido bautizados de niños. Y también cuando por la gracia del Señor se nos ha predicado el Evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué digo se nos ha predicado? Porque antes de eso, a pesar que yo me bauticé en la Iglesia Católica de niña, hice la confirmación, vivía muerto en mis pecados y delitos. Y por la gracia del Señor, el amor de Cristo alcanzó a mi vida utilizando a siervos del Señor y hacerme ver una realidad que yo vivía. Y quiero enfatizar algo que tal vez nosotros como seres humanos queremos ser siempre cosas, pero la gracia de Dios nos alcanza en su amor y no podemos decir que eso está mal. Estuve leyendo la historia de los anabautistas, tienen sus razones, y a raíz de todo esto, de que se levantaron los anabautistas, y me causó mucha tristeza, muchos de ellos fueron perseguidos por estas ideas que ellos sacaron de que no debían bautizar a niños, sino a adultos en plena conciencia y fe. Y ellos fueron perseguidos, muertos, quemados, perseguidos hasta algunos bastante muertos en unas cavernas por haber dicho, ¿no? Por estas palabras de que no podían ser bautizados los niños. Tiene su historia esto y es muy triste, así también como los luteranos que se levantaron y defendieron la fe, también fueron perseguidos, nuestros discípulos también fueron perseguidos, matados, porque nos predicaban lo que es verdaderamente el Evangelio. Es triste y enfrascarnos en algo también es triste porque a veces muchas personas son ofendidas y piensan, pero ¿por qué dicen esas cosas? ¿Por qué incluir a los niños? ¿Por qué no vale mi bautizo? Porque yo ya me bauticé de adulto y también me bauticé de catolicismo. Ahora me salen con el cuento de que me bauticé como niño y ahora como adulto, ahora no sirve mi bautismo de adulto o ya no sirve mi bautismo de niño. Entonces, como que crea un poco de confusión, controversia, podríamos decir así, ¿no? Entonces, eh, primera vez que yo escucho las clases que he ingresado de que es permitido a los niños, yo tenía la idea de que no era así, pero analizando un poco las cosas, profundizando las cosas, yo soy ahora evangélica, podríamos decir, somos protestantes, ¿no? Entonces, y, y la mayoría de las iglesias protestantes, pues, bautizan a personas que ya han sido bautizados como niños. Entonces, no, yo que sepa, en este tiempo no hay una persona, en su mayoría puede haber excepciones de que ya se han bautizado de adultos y no se han bautizado de niños, pero la mayoría en su totalidad han sido bautizados como niños en la Iglesia Católica y luego, después de haber creído por lo que ha hecho nuestro Señor Jesucristo, han sido bautizados de adultos. Ese sería mi comentario. Sí, y gracias por esto. Sí, hay muchas partes de la historia muy tristes de la iglesia y hay que aprender pues no caer en las mismas cosas porque esto es expresar la doctrina, ¿verdad? Pero sí, es lo que dice la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Que la fe no es algo de la razón, la fe es un don de Dios y Él puede crear la fe en donde quiera, como quiera y aún en un niño, ¿cierto? También hay personas que yo conozco que si han estado conozco una persona que ha estado en más de 10 iglesias y en cada iglesia se ha bautizado.
y por qué hacen eso. Entonces, es ahí donde hay una falta de comprensión de lo que es el bautismo, que es el medio de gracia y lo que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a analizar, y gracias, Zuli, por el comentario. Vamos a analizar esas esta siguiente pregunta. Quedan algunas, las razones que dan iglesias para no bautizar bebés, ¿cierto? Bueno, ya Zuli participó en algo, pero alguien más, o también si Zuli desea volver a participar en esta respuesta, ¿qué razones dan algunas iglesias para no bautizar a los niños? ¿Qué han escuchado ustedes o qué, cuál es la posición que podemos tener? Mi paz, por lo menos en la congregación donde yo asisto, donde Dios me colocó, eh, eh, nos han enseñado que por lo menos en la iglesia los niños se presentan, ¿sí? Allá presentan, no los bautizan. Pues la verdad, no sé si estará bien o estará mal. Y lo en cuestión de lo que decía la hermana, pues yo literalmente, yo llevo en el Evangelio ahorita en octubre, completo 8 años, después fueron 44 años en el mundo, donde aprendí que por lo menos, sí, todos nacemos con pecado, eso es desde nuestros padres Adán y Eva, sí. Pero como dice la hermana, un niño no es consciente qué significa este acto ante Dios, ¿cierto? Yo vine a entenderlo fue después de que me congregué y volví y me bauticé donde me estoy congregando. ¿Por qué lo hice? Porque entendí que es, como dice usted, por medio de la fe, estoy siendo salvo y estoy siendo perdonado por nuestro Señor Jesucristo. Le entiendo también que ahí fue donde nació ese nuevo hombre en mí y ese hombre del mundo quedó atrás, ¿sí? Ya entregándome por fe a nuestro Señor Jesucristo, a servirle en la iglesia donde yo me congrego, ¿cierto? Entonces, como decía el hermano, son cosas que de pronto bíblicamente están o de pronto la interpretación es así. Sí, entonces, no sé, mi pregunta es, por lo menos en la iglesia se presenta a los niños, no se bautizan. Allá los bautizan es cuando ya, digamos, este adolescente, esta persona es consciente de lo que significa el bautismo. Entonces, no sé si estará bien o estará mal lo que están haciendo allá mis pastores. Gracias. Gracias, Néstor. Y el punto es que cuando estamos hablando de presentar a los niños, pues eso hace parte de la ley ceremonial, porque clases pasadas hablamos de que hay tres clases de leyes. La ceremonial, que todo apunta a Jesús, la moral, que es lo que conocemos los 10 mandamientos, y la ley civil, con la cual Dios gobernaba a su pueblo. Entonces, dentro de la ley ceremonial también entra el tema de la circuncisión. Entonces, si Cristo él toda esa presentación al templo o la circuncisión era un tipo de Cristo, de lo que Cristo iba a hacer como cumpliendo esa ley ceremonial. ¿Por qué volverlo a hacer? Si Cristo ya cumplió eso por nosotros en cuanto a la ley ceremonial, ¿cierto? Entonces, es una práctica que no tiene fundamento bíblico. Si vamos a hacer eso, pues también hay que circuncidarnos. También habría que hacer las otras partes de la ley ceremonial que habla en cuanto, cómo hay que presentar un niño o una niña, porque recuerden que la ley ceremonial en Levítico es muy claro, entonces tenemos que ir allá y practicar todo eso. Pero luego vemos que en el Nuevo Testamento no hay ningún texto bíblico que hable de presentar. Lo que sí hay textos bíblicos que hablan de bautizar, y hay muchos, que es diferente. Y es ahí, Néstor, y yo agradezco mucho la sinceridad de cómo expresaste lo que crees. El punto es, no es por la fe. Hay un texto bíblico que no es por la fe un paso de que yo voy a bautizarme por la fe, ¿no? Es que ya tenemos la fe. Porque, o sea, si yo voy a hacerlo porque tengo fe, pues ¿para qué voy a volverme a bautizar si ya tengo fe? Porque si el bautismo es para crear fe, simplemente analicemos la manera en que explicamos la doctrina, o la expresamos, ¿es verdad? Pues en Romanos 6:23 nos dicen, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿por qué los niños mueren también? Pero allá hablamos de la paga del pecado y la muerte, hablando de la muerte en tres sentidos: muerte espiritual, muerte física y la muerte eterna.
Entonces, ¿por qué los niños mueren? Los niños mueren porque tienen el mismo problema que nosotros, el pecado. Entonces, otra vez, una de las claves de esta clase de identidad espiritual es mostrar que el pecado no es de la razón. El pecado no es de la razón, es la esencia del ser humano, es nuestra esencia, el pecado. Entonces, así como nosotros morimos, los bebés mueren también por lo mismo. Bien. Entonces, ahí es donde nosotros necesitamos tener la claridad. ¿Para qué son las cosas? Entonces, el bautismo. Si yo tengo fe, ¿para qué me voy a volver a bautizar? Si la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Si somos sinceros, todos nosotros fuimos bautizados en la Iglesia Católica Romana, pues lo primero que necesitamos hacer es dar gracias a nuestros padres, que al menos nos identificaron con algo, porque si vemos en los tiempos de hoy en día, hay papás que ni siquiera llevan los hijos a misa, ni siquiera les enseñan a orar, ni siquiera les enseñan del temor de Dios. Eso es una realidad que vemos hoy en día y eso es muy triste. Pero nosotros, nuestros papás, yo agradezco mucho a mis papás que me bautizaron y que me llevaban a misa. En mi niñez está simplemente eso. Y hoy yo doy gracias a Dios de que mis padres están acá escuchando la palabra de Dios conmigo. Algo que ellos hicieron por mí, pues el Espíritu Santo permitió hacerlo en ellos hoy en día. Pudieron ver por qué la fe, por qué estar acá. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que fuimos instruidos creyendo la salvación por obras. Fuimos instruidos confesando que por las obras somos salvos. Pero ¿qué hizo otra vez el Evangelio? La fe es por el oír por la palabra de Dios. Zuli dijo, alguien me enseñó. Qué bonito eso. Alguien nos enseñó. ¿Y qué esperamos que nos hayan enseñado? No es por las obras, es por lo que Cristo hizo por nosotros, que somos perdonados. Y ahí el Espíritu Santo obra la fe. Entonces hay que dar gracias a Dios que nosotros tenemos esta bendición. Entonces el bautismo, ¿cierto? Como muchos dicen que es un acto de fe y los bebés no pueden creer, pues pasa algo. Hace de que el bautismo parezca algo que hacemos por Dios y por fe. Y otra vez, nosotros no podemos hacer nada por Dios. Y declara categóricamente que los bebés no pueden creer en Jesús. Y como les digo, no quiero ofender a nadie, ¿verdad? Pero es un acto muy egoísta. Piensen mucho en esto. ¿Cómo yo voy a negar un beneficio a un bebé? ¿Cómo lo puedo negar? Jonathan. Profesor, quiero hacer una preguntita con respecto al bautismo. Por ejemplo, acá en Argentina, el bautismo católico muy, muy común sería. Y bueno, yo creo que eh, no sé qué porcentaje, pero el gran porcentaje de todos los padres que bautizan a sus hijos lo hacen sin entendimiento. Yo creo que, por lo menos lo que veo acá en Argentina, que es una costumbre. O sea, vos tenés un hijo, nació, bueno, hay que bautizarlo, pero no tienen esa conciencia los padres hoy en día. Es como que todo lo hacen, ¿viste? Todo lo hacen y bueno, vamos a hacerlo porque ya es como el baby shower, ¿viste? Está de moda, bueno, y lo hacen. Entonces, yo veo que en Argentina es una costumbre, ¿viste? Eh, no, sin entendimiento. Después quería hacer una pregunta ahí con respecto a eso. Como es una costumbre eh, bautizar a los bebés, ¿qué hay después de eso? Por ejemplo, porque después lo que es la Iglesia Católica, por lo que yo veo, ellos después no es que siguen practicando la fe, por así decirlo. Siguen viviendo como ellos quieren, sería, no como Dios quiere, sino como quieren. ¿Qué hay de eso? ¿Qué pasa con ese bautismo? ¿Qué pasa con esas personas? Sí. Esa es mi pregunta. Sí, y volvamos al principio bíblico, ¿cierto? ¿Qué dice la Biblia? Otra vez Isaías, ¿verdad? Así como cae el agua del cielo y hace crecer las plantas, la palabra de Dios no vuelve al vacío. Entonces, si la Biblia dice que por medio del bautismo
Dios obra fe en un niño, nosotros no sabemos qué está pasando en ese ser humano que está siendo bautizado. O mejor dicho, sí sabemos. Pues tenemos la confianza de que Dios puede obrar fe en esa persona. Ya es algo de esa persona y Dios, ¿verdad? Pues otra vez el caso de nosotros. Pues si fuimos criados escuchando la salvación por obras, eso es cierto, pero hubo un tiempo de que ya el Espíritu Santo usó personas que nos enseñaran que somos salvos por la fe, por gracia, pero muchos de los que son bautizados siendo niños tienen el beneficio de la fe, ¿cierto? Usted lo puede ver, yo lo puedo ver, ¿no? Pero la palabra de Dios sí nos ayuda a ver eso. Entonces, puede ser una costumbre, o lo hace por costumbre o no. El punto es que no limitemos el poder de la palabra de Dios. Bueno, ustedes, yo a veces pongo un ejemplo muy extremista, y yo sé que hay alguien muy famoso en todo el mundo de los tiempos actuales. Y ya enseguida, Jason, te doy la palabra. Te voy a poner el mudo y enseguida abres el micrófono. Bien, pongo el ejemplo de esto. Pues ustedes han escuchado de una persona que a mí no me gusta hablar, pero lo hizo de los ejemplos de un tal famoso Pablo Escobar, que hizo muchas cosas malas acá en Colombia, en mi ciudad, en Medellín. Realmente eso es un tipo que, loco, loco. Bueno, ¿qué haríamos nosotros si llegamos al cielo y vemos a Pablo Escobar allá? Cuando uno hace esa pregunta, muchas personas empiezan a justificar, a decir, es que él era muy malo, es que él hacía esto, aquello. Pues si somos honestos, nosotros también, nuestra naturaleza pecaminosa tiende a eso, a lo malo, porque eso es lo que nos enseña Romanos capítulo 3, capítulo 1 al 3 nos enseña Romanos, que somos nosotros por el pecado. Nosotros no somos mejores que otros. No caigamos como los judíos que decían que creían que eran mejores que otros porque tenían la palabra de Dios y porque ellos tenían otras cosas, pero despreciaban a Cristo, al Mesías. Nosotros no podemos ser así. Nosotros amemos lo que Cristo hizo por nosotros y por el bautismo se nos dio la fe. Ese señor Pablo Escobar, hay dos mitos. Uno, yo digo de mitos, él sí está muerto, aunque otros creen que no, pero yo en eso no voy a entrar en polémicas. Pero unos dicen que se suicidó, otros dicen que lo mataron, pero ¿qué va a decir uno si una persona antes de morir confiesa la fe en Jesús después de que alguien le haya predicado y se lo va a encontrar en el cielo? ¿Es porque era de una denominación o porque hacía esto o lo otro? Es la manera que Dios trabaja. La manera que Dios trabaja, yo no la entiendo. Dios perdona. Mire, ¿con quiénes se mantenía Jesús? Y yo les hablo de un asesino como Pablo de Tarso. Hacía blasfemar cristianos. Era un asesino, Saulo de Tarso. ¿Qué hizo Dios con Saulo de Tarso? Entonces lo mismo. Entonces confiemos en el poder de la palabra de Dios. Por eso, que estamos escuchando hoy muy seguido, prediquemos la palabra, prediquemos el evangelio, que el bautismo, estamos aprendiendo que el bautismo da fe. Bauticemos. Es lo que dice la Biblia. Si yo tengo problemas con esto en este momento, no batallemos con esto. Vuelvan a leer, vuelvan a estudiar, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría. Volvamos a meditar esos textos bíblicos. Si quieren que se los comparta, los vuelvo a compartir en el grupo. Comparto esos textos bíblicos en el grupo y léanlos, medítenlos. Y que sea la palabra de Dios que nos hable, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la clave aquí? Bautismo da fe. ¿Y cuál es el bautismo? La palabra unida al elemento, el agua unido al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jason. Profe, bueno, la verdad, pues impresionado, pues la verdad usted me quitó la palabra de la boca cuando mencionó a Pablo Escobar. Lo primero que iba a comentar era lo siguiente, nosotros debemos de tener en cuenta tres puntos en la Biblia. El primero, de cómo castigó Dios a Moisés. ¿Por qué? Porque pues no cumplió un mandato con el tema de su hijo y prácticamente en ese momento pues Moisés entró en muerte y obviamente por la mujer, pues obviamente pues Moisés regresó a la vida.
Esto quiere decir de que prácticamente la circuncisión en ese tiempo era un mandato como hoy en día es el mandamiento, que como hoy en día es el bautismo. El bautismo sí es un mandamiento y están las ayudas y me gustó mucho ese pedacito. Ese punto. El segundo punto es, Moisés, o Dios le decía a Moisés, de que los niños o los hombres tenían que ser presentados al sacerdote. Lo mismo dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento. Aquel que tenía pecados, obviamente, tenía que ir donde el sacerdote. Con el tema de los niños, veamos el ejemplo de la Virgen María. Ella llevaba a Jesucristo a al sacerdote, a la iglesia, y prácticamente ella cumplía como que con esa, dicen que es una cultura, una costumbre, pero es una cultura, una costumbre bíblica, llevar a los niños al sacerdote. Y el tercer y último punto, Jesucristo dice de que dejen que los niños vengan a mí. Jesucristo dice que la ley no puede ser quebrantada. Nosotros tenemos que irnos al Antiguo Testamento. Si a mí me preguntan, ¿niño tiene que ser bautizado? Sí, claro que sí tiene que ser bautizado. Jesucristo dice, venga, deje que los niños vengan a mí. Y obviamente yo puse el ejemplo, creo que fue en la clase pasada, que la fe es por el oír. Yo creo que es el primer sentido que se desarrolla en el ser humano, el el oír por la fe. Entonces hay muchos que dicen, no, pero ¿cómo así que los niños tienen que ser bautizados si no tienen conciencia? Conciencia. No, veamos el ejemplo que fue lo que le pasó bueno, en la Iglesia Católica le dicen Santa Isabel. Isabel. Pues obviamente ella está embarazada y apenas escuchó a María, pues el niño se comenzó a mover. No, eso fue por casualidad y eh, porque está escrito en la Biblia. Porque si no era por casualidad, no lo hubieran escrito en la Biblia. Entonces, me gusta mucho el texto que usted metió ahorita último, que es el tema de Pablo Escobar. Y obviamente, pues, es una persona creyente. Yo estaba leyendo mucho la historia de él, es una persona creyente. Y yo no puedo decir que fue una persona mala. Mire lo que está pasando en estos momentos aquí en Colombia. Mire lo que está pasando aquí en estos momentos aquí en Colombia. Y aquí prácticamente, y se lo digo así, pastor, están utilizando ahorita la porquería. Esa gente está utilizando la porquería para convertir esto en Venezuela, para convertir esto en Cuba, para convertir esto. Pero lo que no saben es que aquí en Colombia, óigase, pastor, lo que no se saben aquí en Colombia, esa gente, es que aquí hay de un 1 a 100%, el 98% es creyente, sean testigos de Jehová, sean evangélicos, sean independientemente, aquí hay mucho cristianismo y no van a poder. Se está cayendo, se está desvaneciendo eso poco a poco. Ojalá, le digo yo a usted, ojalá ese señor que usted mencionó, ojalá esté vivo. Porque la verdad, yo escuchando a muchos antioqueños, que el núcleo de Colombia no es Bogotá, el núcleo de Colombia es Medellín. Si Medellín cae, cae Colombia. Yo creo que usted es de Medellín, ¿no? Usted es de acá, ¿no? Usted es de Sí, acá y usted me entiende. Si Medellín cae, cae Colombia. Y Dios permita, pastor, que ojalá salgamos de esta noche, ¿no? Yo soy militar y claro, no tengo por qué pues, pronunciar nombre, pero usted sabe a quién me refiero. Y esa fe, ojalá pues todos acá la tengan. Esa fe como la que usted tiene, ojalá Dios me enseñe a desarrollar y me dé mucha sabiduría para tener esa fe como la que usted tiene. Gracias, pastor. gracias, Jason. Néstor, gracias por el comentario. Entonces, otra vez, recuerda, ¿por qué somos perdonados? Por la gracia de Dios, ¿cierto? Entonces, recuerda que el Espíritu Santo crea fe. Cuando estamos hablando de que el Espíritu Santo lo crea, entonces el Espíritu Santo produce en nosotros el arrepentimiento. Entonces, aquí agrega la obra del Espíritu Santo, ¿bien? Entonces, miran, estoy leyendo en el mensaje del chat. Entonces, cuando hay arrepentimiento sincero ante Dios, entonces, Néstor, pues el Espíritu Santo ha producido en nosotros arrepentimiento sincero, ¿sí? Entonces, le damos la gloria a quién? Al mismo Dios. Y bueno, el otro ejemplo que tenemos que usan es que, bueno, Jesús fue bautizado adulto, ¿cierto?
y fue hecho por Juan el Bautista. Y es muy interesante que nosotros podamos tener buena hermenéutica con este pasaje bíblico. Entonces, ya sabemos que el bautismo no existía cuando Jesús era niño. Les presentaban los niños, eran circuncidados. Pero ese bautismo de Jesús que hizo Juan el Bautista es único. Primero, porque usted y yo sabemos que Jesús no tenía pecado, no tiene pecado, y que Él es nuestro Salvador. Entonces, por eso no necesitaba ese bautismo para perdón de pecados, porque Juan el Bautista, ¿para qué perdonaba? ¿Para qué bautizaba? También para perdón de pecados. Entonces nosotros no podemos convertir un texto que muestra el bautismo de Jesús, que es algo descriptivo, o sea, nos está describiendo qué pasó, qué sucedió, en algo prescriptivo, lo que Dios ordena. Por ejemplo, bautizar a todas las naciones sí es prescriptivo. En el bautismo de Jesús, ¿qué es lo clave? ¿Qué es lo clave del texto del bautismo de Jesús? Lo clave es cuando está la voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en quien tiene complacencia. Lo importante es cuando el Espíritu Santo está encima de Jesús, que muestra de que Él es el ungido, y lo importante es que el mismo Jesús está allí. Entonces, ¿para qué el bautismo de Jesús? Pues si ustedes ven el contexto, pues a partir de ese momento Juan el Bautista empezó a señalar, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de bautismos de familias. Y cuando hablamos de familias, lo más posible es que haya infantes dentro de esas familias. Entonces, estamos hablando de Lidia, por allá comentó bien Zuli, textos bíblicos, del carcelero de Filipos y también de Estefanas en Corinto. Entonces, nosotros, ¿por qué vamos a bautizar a los niños? Pues vamos a bautizarlos porque Jesús lo ordena, Jesús lo manda dentro de todas las naciones y los niños están incluidos. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y como les digo, pues claramente vamos a checar. Si quieren checar estos pasajes, yo con mucho gusto puedo compartírselos para que lo lean con calma y ir diluyendo poco a poco. Entonces, las razones que tenemos para bautizar a los infantes son estas. Entonces, primero, están incluidos dentro del mandato de Jesús, todas las naciones, como lo vemos en Mateo 28:19. Segundo, porque Pedro dijo que eso es una promesa, la promesa del bautismo, como lo leímos en Hechos 2:38 y 39, es una promesa para los hijos. La otra razón de bautizar infantes, pues el Salmo 51:5 que nos muestra cómo pues nacemos o somos concebidos en pecado. Y también el perdón de los pecados, pues ha sido dado a aquellos que son pecadores, es los que necesitamos, y los niños son pecadores. Esa es la diferencia. O sea, ¿cuál es el punto álgido aquí? Si un niño tiene pecado o no. Esa es la tarea que tenemos para ver qué nos dice la Biblia y ver por qué un niño muere, o por qué un niño se enferma, o por qué un niño es desobediente. Entonces, hay muchas cosas que podemos ver. También un niño puede creer en Cristo por el poder del Espíritu Santo, como está en Mateo, y obra la fe. Entonces, cuando habla de obrar la fe como en Nicodemo, que nace del agua y del Espíritu, pues claramente nosotros algo que necesitamos confesar es que el Espíritu Santo es omnipotente, o sea, es Dios mismo. Y el Espíritu Santo es perfectamente capaz de dar fe tanto a un niño como a un adulto. En otras palabras, no limitemos el poder de Dios. Ya hablamos de los ejemplos que nos presenta la Biblia en cuanto a familias que fueron bautizadas. Entonces, si ustedes quieren checar de nuevo los pasajes o checar de nuevo, pues también pueden ver la clase, la repetición y simplemente dejemos que sea la Biblia que hable, ¿verdad? Pero una de las cosas que yo quiero que esté plasmada en su corazón es que Dios es Dios, Él tiene poder, poder para actuar aún en un niño que necesita también del Evangelio. ¿Preguntas, comentarios? Muy bien, entonces vamos a terminar con oración.
para que puedan seguir invirtiendo su tiempo en el trabajo, en sus quehaceres diarios. Gracias por estar acá y gracias por las opiniones. Todos estamos aprendiendo. Oremos. Te damos gracias, Padre de amor, por bendecirnos en esta mañana, escuchando de tu palabra. Damos gracias por el poder de la misma y permite que este poder cambie nuestras vidas y corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú dándonos una fe humilde para que podamos ser obedientes a lo que tú deseas que hagamos y sobre todo que los méritos de Cristo siempre sean nuestro guía y maestro. Te pedimos, Señor, por cada uno de nosotros, por nuestras familias. Tú sabes cuáles son nuestras necesidades materiales y bendícenos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente te pedimos, Padre Santo, que seas tú guiando y fortaleciendo nuestras vidas. Bendice el resto de actividades que tenemos en este día, que tu amor y misericordia nos guíe en nuestro caminar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les Amén, profe. Amén. bendiga. Un buen Dios lo día en el bendiga. Señor. Chao, hasta luego. Seguimos en Muchas contacto. gracias. Nos vemos el miércoles. Estamos Amén, amén, hablando. Mi padre, profe. una preguntita. Claro, Néstor. Mi Claro. padre, yo la clase pasada no pude conectarme por cuestiones de trabajo, que yo soy conductor, Sí, pero estaba en trocha y la señal en trocha es pésima. mala. Usted, Sí, ustedes, o sea, la asistencia también como el curso pasado se puede validar por medio de ver el video sí, de la claro que grabación de la sí. clase. Claro que sí, Nels. Claro Vale, que mi sí. padre, Dios me lo bendiga, gracias, se Lo cuida. mismo. Dale, Estamos feliz hablando. día. Bendiciones. Gracias por estar acá. Dios bendiga, pastor. Bendiciones.